Hola, buenas tardes y bienvenidos al cuarto episodio del podcast Páginas y Letras. Yo soy Lucía Ortiz y para el día de hoy he decidido hablaros de un tema que no lo tenía pensado, pero como me pasa muy a menudo, una semana sí y a la siguiente también, hoy nos planteamos la pregunta de si abandonar o no una lectura. Antes de empezar con el tema que os propongo hoy, os tengo que agradecer la acogida del podcast, sobre todo del último capítulo, ya que recibió múltiples comentarios y felicitaciones de todos aquellos que lo habíais escuchado. Espero que os animara a seguir leyendo, como me escribió el usuario Jose260A. Y agradecer también a Laura Monpó que me comentó en YouTube. Recordaros que estamos tanto en Spotify como en YouTube. ¿Y qué os voy a decir? Poco a poco ya estamos en el cuarto episodio y esto va cogiendo cuerpo. Empecé ilusionada con la idea de hacer un podcast que fuese de literatura, ya que los que había escuchado estaban muy basados en entrevistas o en análisis individuales de libros, y a mí lo que me apetecía era tratar temas variados alrededor de la literatura. Y espero que os estén gustando. Estoy empezando, así que poco a poco iremos haciendo camino. Y dándome margen, como acabo de decir, este es un podcast de literatura, os voy a contar cosas de mi día a día que me han pasado. Esto me ha pasado esta semana y me hizo muchísima ilusión. Así que poneros cómodos, que se viene una anécdota. Pues esta semana tuve que viajar a Els Prats de Rei. Es un municipio de la provincia de Barcelona y en concreto un pueblo que se llama Calaf. A mí viajar me gusta muchísimo y a quien no, hay pocas personas que no les guste viajar. Y siempre que tengo la oportunidad de todos los sitios a los que puedo ir, si encuentro una librería, entro, tengo esa mala costumbre. Y en Calaf había una librería. O sea, es un pueblo muy chiquitito, o al menos lo que yo pude recorrer de él me pareció que era muy chiquitito. Y entre sus tiendas había una librería. Pues entré, sobre todo para poder coger libros en catalán, porque tienen más variedad. Y me fijé en un pequeño poemario que, claro, los poemarios son muy personales. O te gusta cómo el autor o autora escribe, sí, su manera de escribir, de expresar sus sentimientos, o no te gusta, no tiene más. Entonces me fijé, sobre todo para decir, a ver cómo es la edición de este libro, tal, porque yo también escribo poesía y también estoy haciendo un libro de poesía en catalán. Entonces quería fijarme en el diseño, en la edición, y como me había gustado, me cogí este librito de poesía y otro en este idioma. Para mi sorpresa, me lo acabé, me señalé algunos poemas que me habían gustado mucho y quise saber quién era la autora. Busqué la editorial, no la encontraba. Busqué en Instagram a la autora, tampoco la encontraba. Por Google la busqué por internet, no la encontraba. Y me apareció una entrada de Amazon y encontré el libro autoeditado. Y buscando al final de la página había una pequeña descripción de la autora y decía que era de este pueblo de Calaf. Loca de mí,
Llamé a la librería porque quería comprar algún otro librito para amistades que también disfrutan de la poesía. Y como iba a comprar más libritos de esta autora, aproveché y le pregunté a la librera pues si era su familiar o era conocida de aquel pueblo la escritora, y como había visto que era autopublicado, pues eso, si la conocía, y ya que iba a comprar más libros, si me los podía firmar. Con todo el morro del mundo, y gracias a esos libreros que les gusta su profesión, la mujer se puso en contacto con esta chica que se llama María Puig, y así al día siguiente pudimos quedar un ratito y me comentó que era pues su primer poemario, cómo se lo había editado, me firmó los libros y fue un encuentro pues maravilloso, divertido y sobre todo pues echándole mucho morro a la vida. Y ya que estamos, pues os voy a leer uno de sus poemas. Para los que no entendáis catalán, pues es muy parecido al castellano, no se lleva mucho. Entonces, pues ponerle oído, intentaré poneros subtítulos, subiré el trocito del poema a Instagram y pondré subtítulos en la descripción en castellano, aunque yo tengo la opinión de que la poesía es mejor leerla en el idioma original, en el que el autor se exprese, porque a mí me pasa cuando escribo poesía en castellano, yo estoy expresando unos sentimientos y una manera de escribir que a lo mejor la traducción pues cambia, obviamente, porque no significa lo mismo. Y lo mismo me pasa si escribo en catalán, pues en castellano como que pierde ese sentido que yo le había dado a ese momento o a eso que quiero expresar. Siempre lo ejemplifico con Shakespeare. En inglés, su poesía, sus teatros tienen rima. Entonces, si los lees en castellano, es lectura obligatoria, pero se pierde un poco la magia. Así que animaros a aprender idiomas y a disfrutar de las lecturas, que es que la poesía pues tiene esa magia. Tiene la magia de que dependiendo del autor te guste o no sus poemas, y también la magia de que en su idioma original pues te va a transmitir muchísimo más. Cuando quedamos me compartió cuál era su poema preferido y yo le compartí cuál era el mío. Entonces os voy a leer primero el que para ella es su preferido de su poemario y luego pues el que más me gustó a mí. Empecemos. Creu-me si et dic que, des que vaig acomiadar-te, tot ha canviat. Encara que avui no arribes a entendre-ho, i per molt que em recordis plorosa, ja no queden llàgrimes de la noia tímida que va estimar-te. Lluny de mitges veritats, he après a valorar-me tal com em mereixo. Silenci. Me gusta muchísimo que haya puesto como peculiaridad de su poemario el título del poema debajo del poema. Parecerá una tontería, pero es que un título marca muchísimo la lectura. A veces el título desvela el sentimiento que describe o la situación. Sí que es verdad que me he dado cuenta gracias a ella que yo lo pongo al principio pues para darle una intención al poema, y cuando, si es posible, tenga a bien hacer una presentación del libro para este canal, pues que lo explique cuál era su intención. Y bueno, ahora vamos a pasar con el que más me ha gustado a mi. Tenia ganes de cinema i crispetes, d'excursions a la muntanya i visites als museus de la ciutat. Avariciós va ser endur-te-les.
Buchaca. Es el primer poema que abrí la página y salió este poema titulado Buchaca, que para quien no lo sepa es bolsillo. Y me pareció muy especial y transmite pues una desilusión. Y no sé, es muy clara con sus sentimientos, muy bonito al escribirlo y la verdad es que yo soy muy crítica a la hora de escoger alguna lectura, y cuando digo que me gusta un libro y por qué, pues soy muy crítica. Y bueno, haberle dado una oportunidad a este poemario y haber descubierto a esta autora, pues es la magia de las librerías. Entras a una y pues pasan estas cosas. Los que me sigan en Instagram ya habrán intuido algo por alguna publicación que he hecho. Pero bueno, recomendaros ir a las bibliotecas, a las librerías, y así, bueno, da igual, bibliotecas o librerías, siempre descubriréis algún escritor nuevo que os guste, y investigar sobre los autores, siempre os podéis llevar una sorpresa como yo. Y ahora sí que sí, después de haberme enrollado para contaros esta pequeña aventura que he vivido esta semana, vamos a plantear esa tesitura que a todos nos ha pasado y a mí al menos me sigue pasando, que nunca sé cuándo abandonar o no una lectura. Yo creo que depende de la implicación de una persona con ese libro que tenga entre las manos. A mí me cuesta muchísimo, pero muchísimo, abandonar un libro. Y siempre me pasa que sigo dando oportunidad y al final, cuando un libro me aburre o es que no me gusta cómo está escrito o de qué trata, pues llego a la mitad del libro. Y claro, aún me cuesta más dejarlo porque digo, para lo que me queda lo termino. Pero claro, tenemos la grandísima suerte de que podemos elegir la lectura que nos dé la gana. Hay millones, y no exagero, de libros. Claro, quedarte con uno o estar leyendo uno que no te llama. Yo en el primer capítulo dije la máxima de que para cada lector un libro. Entonces, me gustaría que vosotros me escribierais si os ha pasado, que sois de personas que cogéis un libro y os lo acabáis, que yo empecé a leer haciendo eso, de no, aunque no me guste, me lo acabo. O ahora, con el tiempo, sois como yo, que coge un libro, le da una oportunidad y al final lo acaba dejando. Hablando con familiares, me pasó con una prima mía, Clara, saludos, pues que me dijo, hombre, no hay que obligarse, si no te gusta, pues déjalo. Tienes razón, tienes razón. A mí me pasa sobre todo con novelas. Claro, no sé si es porque no me interesa la historia que me está contando o porque al final me aburre. No sé si a vosotros os pasa, yo he tenido una larga temporada donde pánico de coger novelas porque o me gusta mucho y disfruto la lectura y me tiene en vela, o al final las tengo que abandonar. Claro, acabo de confesar que me cuesta abandonar una lectura, pues no quiero empezar y dejar libros. Yo este año, para subir contenido, lo que estoy haciendo es guardarme todos los libros, apartarlos, los que me he ido leyendo. Pues pensándolo, el otro día dije, pues si tendré
la mitad, o sea, de los libros que me he leído, pues el doble, no el doble, pero la otra mitad de libros que he abandonado. O sea, ya los abandono teniendo ya una buena parte leída. Claro, digo, podría sacar contenidos de los libros que me he leído y la crítica de los que no, pero no quiero hacer crítica. O sea, yo en este canal siempre os voy a recomendar libros que me han gustado, que me han llamado, pero nunca voy a desaconsejar leerse algo. ¿Por qué? Porque puede que ese libro tenga algún libro que a mí no me haya gustado particularmente, puede tener algo que a ti pues sí que te toque en ese punto vital en el que estás ahora. Entonces, como no depende de autores, o lo que a mí no me gusta, a ti sí, pues no voy a desaconsejar ningún libro en este canal, porque me puede pasar a mí también. En una época concreta me gusta una novela y pasan los años y ya no la puedo coger. O lo contrario, me pasó y me pasa a menudo algún libro recomendado que cuando lo cogí por primera vez pues no me gustó, y con el tiempo le di otra oportunidad y me ha parecido, vamos, una obra de arte. Que ese es otro tema. ¿Vosotros consideráis los libros, las novelas como una obra de arte? Podría ser. Un día de estos haré un capítulo sobre este tema, el concepto del libro como pieza artística. Y como consuelo, cuando tuve este bloqueo con las novelas, me di al ensayo. Y hace poco me ha pasado que he abandonado muy seguido 2 ensayos. Pues ya sea porque no me gusta cómo está redactado, o porque el tema lo cogí pensando que sería otra cosa o que me aportaría algo a mis inquietudes sobre alguna cosa que quiera aprender. Pues también me pasa con el ensayo, y ahí ya se me cayó mi castillo en naipes y dije, vale, entonces yo misma, ¿cuándo pongo un punto a seguir una lectura o a darla por terminada? Eso que me cuesta tanto. Y aquí os doy las referencias que yo sigo para continuar con una lectura o para darle un adiós y que ese libro caiga en manos de otra persona que sí aprecie su contenido. Si habéis cogido un libro de un autor relevante, por el hecho de saber algo sobre ese autor, sí que recomiendo terminaros el libro, pues para tener una idea de cómo es su manera de escribir. Me pasó con una lectura que me aburría un poco, y era una novela, pero era de un autor famoso y no había leído nada sobre él. Entonces, pues me lo terminé con ese objetivo de saber pues cómo él escribía, porque es una persona, una celebridad, una persona importante. Entonces, pues ya que es contemporáneo a mi persona, pues hay que saber y estar al día de ese círculo literario, sobre todo para, pues oye, el desconocimiento que no se ha provocado. Me refiero, uno ha de estar interesado por aprender. Entonces es un buen punto para no abandonar una lectura. Conocer cómo escribe y qué escribe ese autor de renombre. Por el contrario, uno de mis límites que digo, mira, pues dejo la lectura. Estamos hablando de cuando algún libro te aburre, que quieres terminar. Pues en este caso,
si el libro sobrepasa algún límite moral mío, cada uno tiene su moralidad, pues si sobrepasa algún límite moral que digo, es que se me hace pesado, no estoy cómoda leyendo, y eso a mí me pasa, sobre todo con libros de miedo, que estoy incómoda, que sufro con la lectura, con libros de miedo, que hay algún tipo de violencia, me siento incómoda. Yo me interesa mucho el libro, o pues ese es un punto mío personal que digo, pues mira, hasta aquí. Hasta aquí, no hace falta continuar. y bueno, pues como trata temas que no están acorde a tu, a tu ideología, pues a tu manera de ver el mundo, tu filosofía de vida, pues es un buen punto, si la novela o el libro no te interesa, de dejarlo. El siguiente punto es si no aporta nada nuevo. Y a continuación, si no es educativo. Me explico. Por una parte, el si no aporta nada nuevo, me refiero a, por ejemplo, coges un libro y no le ves ninguna característica especial. Por ejemplo, coges una novela y está escrita pues en una segunda persona, o su manera de escribir te parece innovadora, pues todos esos detalles, como el que os he comentado en el poemario de María Puig, que por cierto, no sé, creo que no he dicho cómo se titula, Cicatrius a flor de pell, lo podéis encontrar en Amazon. Pues bien, todos esos detalles, esta autora, el título que aparecía debajo del poema, pues puede ser, si os fijáis en esas cosas, importante para quedaros con el libro. En el caso de que os parezca monótono o no le veáis ninguna característica especial al libro, pues no tenéis por qué seguir con esa lectura. Y el otro punto, si no es educativo. O sea, aquí puede ser, yo lo había escrito en relación a esos 2 ensayos que había abandonado. No es que no fuesen educativos en sí trataban temas que me interesaban, pero no me aportaban nada nuevo, nada que no conociera. Entonces, si no te ayudan a obtener más conocimiento, pues entonces abandonarlo. Por el contrario, si es de algún tema que os ayude a ser más inteligente o a conocer más alguna área, pues entonces sí, quedaros con esa lectura. Sobre todo si no es un tema que os guste en particular. Por ejemplo, si habla en concreto de algún deporte, algo de moda, no sé, hay tantas temáticas como libros. Entonces, o viceversa. Entonces, si no tratáis mucho esa área, pues sí, terminarlo siempre os va a aportar cosas nuevas. Y por último, si el libro ha sido un regalo o una recomendación y aparece explícito el por qué te lo han regalado, yo sí que le daría una oportunidad, porque si para una persona ha sido importante y quiere que leas eso en particular, pues yo creo que ya es como una estima, como se dice en castellano, como un aprecio, tener aprecio hacia esa persona que ha pensado en ti con esa lectura y se ha tomado el tiempo de recomendarte ese autor, ese libro, de regalártelo. Entonces, si es un regalo, yo sí que me tomaría el tiempo si aprecias a esa persona, porque es que regalar un libro es casi como regalar tiempo con ella o con él o con la persona
que tú le has regalado, o viceversa, o que te lo haya regalado él o ella a ti, el libro, porque todo el tiempo que tú tardas en leerlo, se piensa en esa persona. Así que recomendación, si tenéis un noviete o estáis empezando con alguien, pues regaladle un libro y así tendréis enamorado a esa persona. A mí me gusta mucho, pues para Navidades o para cumpleaños, regalar libros. Lo hago con la mejor de las intenciones. Además, como estoy muy metida en este tema, me gusta escuchar recomendaciones de libros, tal. Pues sí, lo escucho, me apunto la idea, el libro, el título y caigo hacia esa persona pensando, pues este le puede interesar a Pepito. Pues entonces me la apunto y me gusta muchísimo regalar libros. ¿A vosotros qué? Para mí es como regalo estrella. Tanto si me lo hacen porque los disfruto como hacerlos. Sí que es verdad que siempre pensando en la otra persona. Si a la otra persona no le gusta leer, pues que se lo haga mirar. El problema no es vuestro. Era una broma. Pues bueno, esos han sido los 5 tips que os puedo dar de si abandonar o no una lectura. Si tenéis más, preguntaré en Threads y haremos una segunda parte. Espero que os haya interesado el tema, que me comentéis si habéis llegado hasta aquí, qué os ha parecido el capítulo. Me encantan vuestros comentarios, los leo todos y si puedo contestar, os contesto. Estoy muy activa en redes sociales, os recuerdo, en Instagram estoy como Lucia_Ortiz.01, al igual que en Threads, y en Wattpad como Lucia_V_01. Y como siempre, disfrutar de vuestra lectura, un saludo y hasta la semana que viene.